Soy Chu Montaña y juntos vamos a descubrir cómo la sustentabilidad se convierte en el lenguaje de nuestro futuro. Historias, ideas y soluciones que conectan la ciudad y el campo hacia un futuro más inteligente y humano. Empieza una nueva temporada de Tendencia Sustentable 2026 y para empezarla a tope, nada mejor que una entrevista. ¿Era yo? Sí. Lo mejor soy yo, chicos. Sin duda, Ernestina Páez. Muchas gracias, de verdad, por estar y muchas gracias por el tema que tocan. No, por favor. Y además desde un lugar, si los hay en la ciudad de Buenos Aires, súper especial, Million. Así es, hace 27 años que tenemos el privilegio de que esta casa nos cobije y nos permita hacer las locuras que hemos hecho en 27 años. Impresionante. Que nos cuiden los fantasmitas de por acá. Tiene toda la atmósfera, realmente es un lugar que has logrado. Hemos. Han logrado, y eso también habla de vos, que has trabajado en red, ¿no? En equipo, de manera 360, porque vos sos periodista, actriz, ahora empresaria y como uno dice, desde lo que es la parte de la sustentabilidad, de triple impacto, ¿no? Porque has logrado una conversión, una refuncionalización, una puesta en valor, un lugar que tiene actividad económica, que es la gastronómica, la cultural. Todo sí, o sea, no voy a hacer falso. Sí. No, todo sí, o sea, era un lugar que en ese momento, una casa que no llegaba a los 100 años, por lo cual no tenía ningún tipo de protección para ser demolida. Nosotros ingresamos en el año 99, esta casa la había heredado el tío de uno de mis socios, que hoy me sigue acompañando, Diego Pérez Morales, que nos seguimos acompañando. El tío, si bien en realidad él había heredado esta casa, mirá cómo las cosas se fueron dando para que estuviéramos hoy acá. Esta casa, los dueños de esta casa no habían tenido hijos ninguno, con lo cual no había sucesores directos. O sea que la casa entró en sucesión y la hereda esta persona que era un sobrino segundo de esas personas que habían habitado esta casa y otra en Mar del Plata, en fin. La verdad que el sueño de todo pibe que te diga, che, heredaste de golpe. Ya está. Y algo que siempre nosotros le agradecemos a Jorge Betular, que es el señor que la heredó, es que él venía acá a jugar de chico. Entonces él podría haber hecho un negocio con esto porque... Sí. Tranquilamente, esto en su momento se demolía, 9 pisos para arriba, 10 pisos para arriba, más fácil. Millonario. Y el tipo dijo, acá yo venía de chico a jugar. Entonces, Diego, Silvina Mesina y Osvaldo González, ahí estamos los 4 socios originales, 2 ya no están con nosotros, murieron en pandemia. En ese momento entramos con la venia de Jorge, nos dio casi 8 meses la casa sin alquiler, la restauramos. Y empezamos nosotros en esta casa había cosas de valor y cosas de mucho más valor que eran la historia de la familia que vivía acá. Porque claro, al no tener hijos, las bitácoras de viaje, los diarios de viaje, las cartas de amor, el vestido de novia, las capas masónicas, todo eso estaba acá y nadie se lo había querido llevar porque no tenían valor económico. Entonces nosotros empezamos a tratar de reconstruir un poco la historia de esta casa, para qué se usaba cada cuarto, quién vivía en cada cuarto. Acá se empezó con carruajes, se terminó con autos, obviamente la entrada es una entrada de carruajes originalmente. Atrás estaba lo que era la casa de quien arreglaba los autos o mantenía, suponemos que el jardín era mucho más grande, suponemos que el jardín se ha loteado y se ha vendido. Pero bueno, hubo una investigación de cada centímetro porque había que restaurar. Entonces, ¿de qué color íbamos a volver a pintar las puertas, porque estaban pintadas de unos colores tremendos, que había que decapar para volver a la madera original? Este vitró estaba roto, este vitró lo restauró la mamá de Diego, mi socio, que es artista plástica, entonces hizo lo que es un falso vitrón, en realidad pintó sobre vidrio, ¿no? Las balustradas están reproducidas por escultores, porque no teníamos molde para hacerlas. Entonces lo que nosotros hicimos fue, además de aprender mucho, lograr que la casa vuelva a ser esa casa que nuestro Jorge Betular había visitado cuando jugaba de chico. Y me emocionó, porque él entró, no se lo habíamos querido mostrar.
me dijo, está igual. Y para mí fue el elogio más grande que me pudieran haber dicho. Se respetó absolutamente. Mira, nosotros tenemos un sistema carísimo de atención a la gente porque no usamos montacarga, nosotros usamos runner. ¿Por qué usamos runner? Que es el que sube de la cocina el plato a la mesa, en realidad se lo da el camarero y el camarero distribuye a las mesas. Porque sería romper parte de la estructura. Entonces, nosotros usamos la escalera caracol, que es la parte que unía todos los servicios de los pisos con personas que van, corren, suben el plato desde la cocina hasta cada lugar. Nosotros no tiramos ni una pared abajo. A lo sumo resignificamos lugares. Tal cual, o sea, es muy fuerte lo que estás diciendo porque hay patrimonio tangible, patrimonio intangible que han respetado y además han potenciado, porque normalmente quizás el desarrollador típico, colegas míos además, dicen, bueno, bomba, ¿cuántos edificios, cuántos pisos podemos hacer de un edificio? Porque es una debilidad, esto es viejo. Pero el mercado es voraz siempre. El mercado es voraz siempre. Por eso el Estado tiene que regular. Yo voy a querer más y más y más porque la vida nos está demostrando que el hombre funciona así, el humano funciona así. ¿Quién está ahí y a través de sus representantes? Por eso existe un Congreso, digo, porque pareciera que tuviéramos que explicar el sistema democrático otra vez. El Estado sí tiene que regular, porque imagínate que un país productor de alimentos como nosotros tenga gente que padece hambre. Es porque nadie está pensando en una política alimenticia que diga, ok, ustedes que son los dueños de los campos, bárbaro. Ahora, ustedes tienen que producir esto, pero también producir esto en esta cantidad, que es lo que consume. Nosotros cuando empezó el debate de la soja, el argentino consumía el 3% de la soja que producía, ¿entendés? Y el resto se iba a otros países. Entonces, la política alimenticia también tiene que ver con la política edilicia y de vivienda. Si yo pierdo identidad cultural, voy a tener menos turismo. Si yo tengo menos turismo, tengo menos divisas. Chicos, a ver, hay países que solo se mantienen con el turismo. Es poco inteligente tirar, qué sé yo, vos vas a visitar, vas a Francia, vas a ver edificios, vas a ver monoblocks, no, vas a ver edificios y su historia. Bueno, Buenos Aires tiene uno de los capitales arquitectónicos más grandes del mundo en el que vivimos. Es realmente maravilloso el patrimonio arquitectónico que tenemos. Lo estamos destrozando. Palermo perdió total identidad. Anda a Palermo ahora. Anda a Palermo donde iba el turista a Palermo Soho. No vas a ver turistas, porque ya no existen esas casas chorizo, esas fachadas, esas rejas. No están más. Entonces, es poco inteligente. ¿Por qué vienen a Millón? Mirá si yo hubiera tirado abajo de la casa y hubiera hecho un restaurante, como pasa a muchos, que le hubiera dejado solo la fachada y adentro hubiera hecho salones tipo comedor. ¿No hubiera sido este éxito que fue? Mira, el otro día justamente Natalia, ¿no? Ilustro para no olvidar, Nati, decía, le sacás el alma. claro. Mira, me pasa escalofrío, le sacás el alma, ¿no? Es algo muy fuerte. Y vos justamente cuando uno entra a Million, entra por una galería de arte, ese carruaje hoy es una galería de arte en donde está expuesto. Yo a Nati la empecé a seguir en redes y si algo a mí, yo soy hija de arquitecto, o sea, mi mamá vive en una casa racionalista, yo hice mi propia casa, la construí basándome en fotos de casas que hacía mi padre, que usaba básicamente hormigón armado, madera y vidrio, y la construí de cero. Obviamente me equivoqué en un montón de cosas y todo lo que pero tenía 28 años cuando hice mi casa. Voy a empezar desde antes. Haciendo radio en Rock and Pop, empiezo a tratar el tema conociendo a la gente de Basta de Demoler. En su momento Marcelo Magadán era el director y lo contacto también, además de hablar de lo que era el patrimonio arquitectónico de Buenos Aires, porque ya empezaba esta locura de Palermo, de destruir. Yo nací en Palermo, o sea, mi mamá vive en Ancón y Ravignani, entonces yo veía esa destrucción masiva del patrimonio. Y entonces teníamos que restaurar el baño de acá. ¿Y qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho cualquiera? Hubiera sacado, le pones unos lindos azulejos. Pepe Rompé y... Sí, lo sacá, ¿viste? Es engorroso también, porque no es tan fácil restaurar. No. Entonces, bueno, lo llamó a Marcelo, que ya lo conocía de haberlo entrevistado, y él restauró ese baño. Y también fueron los que vinieron a ver la estructura post pandemia, porque nosotros también tenemos una responsabilidad enorme con estos edificios, que es, durante 2 años no pudimos hacerle mantenimiento, entonces cuando tuvimos que reabrir post pandemia, también Basta de Demoler nos ayudó. Pero a raíz de todo ese interés que yo tengo, obviamente el algoritmo me trae
todos sitios que tienen que ver con el tema. Y ahí la conozco a Nati, que para mí es una artista de la hostia, ¿no? Digamos, más allá de... Porque no es cualquier dibujo lo que hace Nati. Además de ser una persona que vive en ese estado. Yo digo que Nati está en un estado de gracia. Hay que estar cerca de Nati porque está en estado de gracia. Estos que ha hecho para bordar, yo estoy bordando ahora en mi propio Milión. Hay algo que por ahí no se nota tanto, pero el dibujo que ella hizo de Milión, está Milión visto de frente y no en perspectiva. Yo veo Milión desde abajo, con lo cual lo miro en perspectiva. Ella lo hizo mirándolo de frente. Y para mí eso es un hallazgo. Yo nunca había visto a Milión de frente. Es otra perspectiva. Sí. Ella aporta una perspectiva que va más allá del dibujo. Es realmente muy impresionante lo que hace. Y ahí, bueno, nos unimos dos piscianas locas para hacer lo que parecía imposible, que es hacer una muestra en toda la casa. Es la primera vez que una muestra de un artista ocupa toda la casa. Y yo creo que es la muestra históricamente que más ha ensamblado, porque acompañamos esa muestra con charlas, sí, con debate. Fueron más de casi 2 meses de charlas mesas distintas. De interlocutores impresionantes. Muy impresionantes las mesas de charla que se armaron. Yo estoy encantada con eso. Que Milión otra vez haya sido el puente para un hecho cultural y artístico. Sí, realmente, como vos decías, ¿no? Esto es como algo que se va tejiendo, ¿no? Algo en red, lo que vos estás haciendo. Tejés lo cultural, tejés lo patrimonial y todo lo que tiene que ver con esta movida que tiene Natalia, que es este patrimonio que excede lo material, ¿no? Y además sos madrina de lo que fue su producción, de este libro que le mostramos. Ahí estoy, en Ilustro para no olvidar, chicos, amadrinando. No, pero ¿sabes qué? Lo voy a unir de una forma a lo que es la obra de teatro que estoy haciendo ahora. Porque para mí hay algo que está pasando con la arquitectura que nos rodea, que es hostil para la gente que la está viviendo. Cómo viven las personas, qué módulos de vivienda se están pensando para esas personas. Para mí, un caso emblemático y paradigmático para mí es el barrio 31. Yo soy vocal de un comedor en el barrio 31 y participé o vi de cerca todo lo que fue la idea de urbanización del barrio 31. Entonces, claro, ¿con qué se encontraron las personas que estaban trabajando la urbanización? Hicieron algunas cosas bien, que es apuntar a algunas construcciones que eran deficientes y que podían llegar a ser peligrosas para quienes las vivían, perfecto. Pero después hicieron toda una cantidad de monoblocks con departamentos que supuestamente la gente iba a querer habitar porque era mejor que los lugares donde vivían. Hasta que se encontraron con que uno vive no solamente en un espacio concreto de cemento y eso, sino que vive en un entorno y un lazo social que lo rodea. ¿Por qué no se quería ir la gente donde vivía? A un lugar supuestamente mejor. Porque perdía el contacto con el verdulero que le fiaba, con la chica de al lado que le cuidaba a los hijos, con el que le daba a comer a los perros cuando él no estaba. Digo, esto que nos está pasando, esta hostilidad en la que nos estamos acostumbrando a vivir, está trayendo cada vez más problemas. Parece que no nos pasa nada cuando una arquitectura nos avasalla, pero es mentira. Porque nos está sucediendo que estamos cada vez más aislados, más tristes, más enojados. Y eso tiene que ver con el entorno edilicio y de ciudad que estamos viviendo y habitando. Por eso para mí el divorcio del año está pegando tan fuerte y por eso estamos haciendo tantas notas con respecto a lo que es esta obra de teatro, porque está hablando del resultado de una suma de políticas que van en contra de nuestra salud mental. Las chiquitas y las grandes. Todas. Es como lo que vos estabas diciendo, es esto de tejer en trama, ¿no? Porque yo te veo como una empresaria 360 desde un lado positivo. Yo no me siento empresaria. Para mí Millones es parte de mi vida desde el lugar más inocente que empezó, que es salvar esta casa. Nosotros básicamente entramos y dijimos, Diego vino y dijo, mi tío heredó una casa que no sé cuánto. Y éramos todos unos pendejos. Yo tenía 26 años recién cumplidos. En realidad tenía 25 y 26 años recién cumplidos cuando abrimos. Ese año fue de restauración de la casa. Eso no teníamos idea de la dimensión que se iba a tener. Pero desde tapas de suplementos de arquitectura, entrevistas de medios internacionales,
O sea, no existía un lugar. La Newsweek nos tomó como uno de los 50 mejores bares de todo el continente americano. Bajaban me acuerdo, las tripulaciones de los aviones directamente y se venían acá, tipo Air France, American Airlines, porque claro, gente que conoce el mundo entero no había vivido nunca en un bar que sea una casa. Bueno, hemos tenido en esa barra a Mick Jagger, a U2, a Coldplay cerró un día esta casa para hacer una fiesta privada, aburridísima. Pero bueno, quiero decir que yo no me siento una empresaria, yo me siento una persona que lo único que quiero hacer es vivir como digo que vivo. O sea, que entre la persona que se muestra y la persona que soy, no haya una contradicción. Eso es lo que pretendo. Lo que digo, lo hago. Y eso... Así es la única pretensión que yo tengo. No, pequeña pretensión, me encanta, me encanta. Y en esto, volviendo a esto que me interesa mucho, porque vos estás en una obra que es una obra, digamos, que hoy está en primera plana, Sí. El divorcio del año. Invitados, por favor. Es una obra que a mí me está dando muchísimo... Primero es catárquico para mí, yo una mujer que bebe, después de una internación de 6 meses y medio por alcoholismo. No te digo que es fácil, para nada. Pero siento que le estoy ganando día a día. Es un día a día. Es un día a día. Sí. Nuevamente trascendés, o sea, yo creo que no te das cuenta de la escala, ¿no? O sea, hablando de la arquitectura, de tu llegada, pero con esta obra, con las temáticas... Por suerte si yo me la llego a creer un poco, tengo a mi hijo que me dice, mamá, no sos tan genia como te crees. Me encanta, sé lo que Mamá, significa eso. Está aburrida, boluda. Mamá, me das vergüenza de todo lo que está bien, de lo que me dice. Pero eso es modo mamá, todas pasamos por eso, te lo aseguro totalmente. Chicos, no primera tengan persona. hijos, no tengan hijos, de verdad. No, para nada, para mí son la luz. No, escúchame. Aparte No, está bueno. no, yo creo que sí. Hoy lo volví a pensar. No, mentira, son chistes. No. Pero contame un poquitito más, un poco cómo trasciende el escenario, las tablas, esta obra y su temática. Mirá, nos está pasando que para mí son... A veces uno cree que el hecho artístico viene después de la realidad y a veces... ¿Viste esto de... ¿Lo anticipó el cine? ¿Lo anticipó? Bueno, yo creo que José entendió el momento exacto en el que estábamos para hablar del tema y subió al escenario una temática que no es fácil. Para mí hay hoy obras como esta, para mí está, bueno, Erika Rivas cuando hace Matate Amor, que es una maravilla y la recomiendo profundamente. No tiene funciones todo el tiempo porque ella está haciendo otra obra y gira y películas y qué sé yo, pero yo recomiendo mucho porque habla de la salud mental de una mujer después de parir, desromantizando totalmente ese lugar, pero no desde el lugar, ay, a mí me... No, desde el lugar crudo, que solo una bestia como Ariana, que es la autora, la que quiero muchísimo, y Erika pueden hacer. Y para mí la otra es El divorcio del año. O sea, para mí la otra obra que hoy, en temática de salud mental, ¿sabes por qué? Porque es profunda y popular a la vez. Para mí José tiene eso, y en El divorcio lo aplicó al 100%, que es, no le tiene miedo al tema, es duro con el tema, pero a la vez lo puede digerir, llegar a más gente. Para mí tiene el teatro y el tema tiene que llegar a la mayor cantidad de gente posible. Que la gente que tiene un problema sepa que hay otros que tienen un problema y que no tiene que tener vergüenza. Y que alguien que está sufriendo el padecimiento de salud mental de otro, porque acá no hablemos solo del que tiene la problemática, sino de quien padece, el entorno que lo padece. Sí. ¿Cuántas situaciones de violencia de género están originadas en un hombre con adicciones? ¿Cuántas de las situaciones de maltrato infantil tienen que ver con un padre o una madre no tratados? ¿Cuántos, no digo abuelos porque no todos son abuelos, pero cuánta gente mayor es maltratada por hijos que no tratan sus problemas? Bipolaridad, esquizofrenia, adicción, depresión, lo que quieran. O sea, que yo padezca un tema de salud mental, te va a tocar a vos el día de mañana. Si yo te rozo el espejito del auto, me bajo y vos me matás con un palo por la cabeza, ahí hay un tema de una persona que no sabe manejar su ira. Son temas de salud mental, control, límite. Entonces,
cuando estamos hablando de salud mental, estamos hablando de una sociedad que se tiene que cuidar, porque si no, esta bomba explota de un tiempo a otro. Que la gente viva mal, que no pueda llegar bien en un transporte público a su trabajo, que no pueda tomar un respiro, que hay gente que está siendo absolutamente abusada en sus trabajos, o tiene, ¿cómo se llama?, jefes abusadores en cuanto a la violencia, al maltrato, y vos saber que tenés que seguir ahí porque no tenés otro trabajo. Creo que básicamente, no sé cuántos más ejemplos darte, pero para mí José se tomó el riesgo, porque él podría haber hecho algo mucho más liviano que lo que está haciendo. Y tomó el riesgo también de trabajar conmigo, que salgo de una internación. Entonces yo agradezco profundamente eso, y el escenario me está dando muchísimas satisfacciones, porque la repercusión de mi personaje es hermosa, muy buenas críticas a mi trabajo, pero también mucha gente que me dice gracias porque fui con mi hijo. Es una obra que yo recomiendo mucho con hijos de adolescentes para arriba, digamos. Nosotros tuvimos el gusto del año pasado justamente de entrevistar, aparte del equipo de La Mujer de la Fila, que también tiene esta... de Benjamín Ávila. Exactamente, tiene esto que va más allá, en este caso entrevistamos a lo que era el núcleo, que tiene que ver con esto de la medición del impacto de la que es la llegada, y bueno, vos lo estás haciendo de otra manera, pero también con un impacto enorme, ¿no? Esto de, yo te escucho y me viene a la cabeza el teatro griego, catarsis y el crecimiento personal, bueno, ¿no? En el teatro griego es dramas como Hamlet o lo que quieras, están puestos ahí. Claro, siempre se habló de las problemas. El teatro, y lo dice Norman Brisky, por eso el teatro popular también, el teatro era una forma de poner en blanco sobre negro las problemáticas que se estaban dando a nivel social y cultural. Es eso. Después vino todo el otro teatro, pero en principio el teatro era comunicación. Era la conexión entre lo que pasaba en una sociedad y cómo se lo traducía sobre el escenario. Y de hecho los coros del teatro griego y un montón de cosas son las distintas voces que hablan en una personificación. No, te escucho y yo tengo una cuestión muy visual, entonces imagino la arquitectura como este escenario en donde vos te desenvolvés con diferentes roles y que realmente trascienden, ¿no? Que vas tejiendo y que trascienden. Y si yo te hago un ping-pong de preguntas, ahí con problemáticas y cosas que de repente pueden ser positivas. Te voy a tirar algunos tips, por ejemplo. Si yo te digo infraestructura urbana. Está dado, hay no me sale ahora el nombre, pero es una paradoja ¿no? Donde uno cree que, por ejemplo, vamos a hablar de infraestructura. Si hablamos de infraestructura, estamos hablando de lo que es un mobiliario, lo que son sus comunicaciones, no sé, cómo voy al laburo, cómo vengo, bueno, sus espacios públicos, la iluminación. Entonces, yo te puedo decir que ahí que es muy dispar Buenos Aires. Esa es otra cosa que tiene Buenos Aires, la disparidad entre unas realidades y otras. Yo creo que estamos tendiendo cada vez más al aislamiento, cada vez edificios más grandes, con menor espacio público. Y en eso, yo no sé si llamarlo infraestructura, pero sí hablo de los clubes de barrio, reemplazados por gimnasios, donde cada uno está en la suya, la cuestión colectiva, cómo se piensan el mobiliario urbano, antes yo tenía un amigo que era diseñador industrial y había presentado 4 o 5 diseños para bancos de plaza. Y había uno que era maravilloso porque permitía a alguien dormir adentro. Entonces, la gente que dormía en la calle podía dormir adentro del banco de plaza. Olvídate, lo sacaron cagando. Ahora hacen bancos para que la gente no se pueda ni sentar. Como las palomitas. A mí me parece que es una ciudad que por su diseño debería ser una ciudad recontra comunicada por el transporte público. Estamos en el horno, están vaciando el transporte público para que sea privatizado. Lo estamos viendo con los trenes. Creo que es una ciudad rica con pensamiento pobre. Pero pobre en el sentido de pobre de chiquito, ¿entendés? Sí. Justamente yo te iba a preguntar cómo es tu concepto sobre el espacio público, pero está claramente que... Mirá, yo vivo en un barrio abierto, detesto lo que se llama barrio cerrado, detesto los countries, me parece que hay mucha inseguridad en los countries, mucho narco, vivir en un country es muy inseguro,
mucho chorro por ahí, gente que no tiene ni claras las casas, un Una desastre. Para mí el espacio público empieza desde la silla en la puerta, hablando con la vecina, ya eso para mí es considerado mi espacio público. Hasta, obviamente, las plazas y todo lo que conocemos. Pero por filosofía de vida, o sea, yo vivo en un barrio abierto, digamos, y eso sí, mi necesidad es vivir cerca del río, siempre. Entonces vivo, o sea, primero me fui de Palermo, donde yo jugaba en la vereda. Cuando ya vi que Palermo no se podía jugar más en la vereda, porque te pasaban los autos a 200.000 kilómetros por hora, me fui a un lugar donde yo tuviera esa tranquilidad de poder estar. Al mañana mi ritual es salir con mi mate a la puerta con los perros, a verlos correr, ¿entendés? Eso hice hoy a las 6:30 de la mañana. Para mí el espacio público empieza desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y creo que conceptualmente nos están obligando a entender, a temerle al otro. O sea, si vos mirás los noticieros, en realidad lo único que ves es gente agrediéndose y no tenés ni siquiera reflexión sobre los temas. Y entonces uno siente que pisa la calle y te matan, y no es así. Nos quieren encerrados porque el espacio público sale mucha plata y alguien se lo quiere quedar. El espacio público siempre digo que vos querés ver de qué se trata la gobernanza de turno y vos ahí tenés un tester de qué estamos hablando. Por supuesto. ¿No? Y yo te digo algo más banal. Club de barrio, club de fútbol, ¿de qué equipo sos? Yo soy de River, automáticamente, pero sí, mal. Observen cámaras, todo esto. Soy de River. Tomen acá. Yo sabía Soy de River. Yo dije que era tu fan. Muy fan. El otro día me lo encontré a Donofrio, pobre la mujer, que no lo podía creer, yo abrazándolo. Donofrio, vamos las inferiores, démosle bola a las inferiores. Porque de chica, en mi colegio alquilaba para tener gimnasia y deporte los playones, no sé si playones, sí, claro. De River. Entonces, bueno, nada. Después me puse de novia con uno que jugaba por ahí y River. Bueno, te digo que Tendencia Sustentable estuvo en el congreso que organizó River, porque trabaja mucho con los clubes de barrio, justamente River, y trabaja mucho desde la fundación a nivel latinoamericano. Sí, para mí es uno de los grandes ejemplos. En otra época Vélez también tenía una muy buena política en ese aspecto. Lo sé porque Jorge Ginsburg era velezano. Pero yo tengo el club lucense a la vuelta de casa, donde íbamos, que tienen una cancha de, ¿cómo se llama?, de bowling todavía de madera, con bochas de madera, una cosa de locos. Ahora lo transformaron a la parte, ahí tenían, bueno, obviamente la gente que cocinaba eran todos, digamos, gente gallega, y no sabes las paellas que nos comíamos ahí. Para mí lo más lindo de ir a un club de barrio también son su gastronomía, porque cada club de barrio, cuando son de algún tipo de colectividad, encima tiene una gastronomía, chicos, de hostia. Con identidad y siempre tejiendo redes también. Bueno, ahí ya finalizando una pregunta que yo siempre hago, porque la música, ¿no? Para mí es un lenguaje universal, como para muchos otros, compartimos eso. Y siempre hago esta pregunta, ¿qué canción te identifica a vos en este momento? Es corte histórico, porque uno puede tener muchas, pero... En este momento, qué difícil. Chachán. Sí, tendría que recontrapensar, porque estoy escuchando mucho Eminem, por ejemplo. Perdón que salte con esta, pero porque es un pibe que en su momento, que para mí es un genio absoluto, y que como estoy muy impresionada con todo el caso Jeffrey Epstein, Didi y todo eso, y él justamente es una persona que denunció a través de sus redes, de sus letras, todo, y ya me metí en el mundo de Eminem y empecé como a analizarlo ya desde lo musical, y a mí me parece un capo. Así que en este momento estoy escuchando Eminem, pero si es una canción que me identifica en general, yo qué sé, lo que escuchaba cuando... Bueno, yo soy muy fanática de Clash, de Beatles, de los Rolling Stones, y tengo que ir a Pink Floyd, pero no tengo... En este momento te traería a María Elena Walsh, El mundo del revés. Bueno, ha sido un gusto que nos hayas recibido acá en un lugar tan especial, con tanta magia. Muchas gracias. Vos sabés que en Babilonia yo estuve buscando significados para Million, porque no encontraba, ¿no?
Y una de las cosas de las que hablaba es que a nivel arquitectónico era un elemento como si fuera un arco de triunfo, en donde desde ahí partías a todas las ciudades del imperio, ¿no? ¿Así se llamaba Milión? ¿Se llamaba? Exactamente, Mirá. exactamente. Después pásamelo. Bueno. Porque en realidad nosotros, la historia de Milión es mucho más básica, que es que todo salía carísimo. Y entonces le decíamos, ¿cuánto sale esto? 1 millón, sale 1 millón. Bueno, hacelo vos y nos poníamos a restaurar nosotros. Bueno. Pero me interesa mucho, mándamelo. Era el punto cero de donde todo partía hacia las diferentes ciudades. Y yo creo que eso es Milión, ¿no? Esto que cose y teje tanto en la trama urbana y cultural. Muchas gracias, María Fernanda, muchísimas gracias. No. Muchas gracias al equipo. ¿Y me puedes decir qué carajo es eso? Por favor. Pues me dices, que estoy viendo la bolsita. Y... No, esto lo compartimos con la productora que es Cromática, esto es para vos. A ver. Ese es un pequeño presente. Ay, sí, ay, me encanta. Ya vio una virome y amo. Amo, si es un cuaderno, soy muy coleccionista de libretitas, libretotas, todo. De empresas triple impacto. Me encanta. Así que esa es con certificación B. Me encanta. Me encanta. Cromática, Multiproperty, que también está, aboga por un desarrollo inmobiliario más sustentable, y esto es tendencia en sí, es un portacelular. ¡Ay! Hecho muy bueno, qué genial, chicos. ¿Esto qué es? Ese es el logo de Cromática. De Cromática, bueno, chicos, muchísimas gracias, muy feliz por este regalo y gracias por haber venido hasta nuestra casa, que para mí es la casa de todos los que la quieren. Y no se pierdan el divorcio de la de 1 millón. Para nadie es 48, después ponen el Instagram. Totalmente. Milión_Argentina con LI. Con todos los datos vamos a Y el divorcio.teatro es el divorcio del año en el multiteatro, PlateaNet, el lugar donde pueden conseguir las entradas, Rochi Garzábal, Fabián Vena, Guillermina Valdés, Juan Palomino, dirección de Muscari, libro de Muscari y Mariela Asensio. Gracias. Gracias, María Fernanda. No, gracias. Muchas gracias.